De regreso estamos con más informaciones. Estoy momentáneamente, ingeniero, por Fernando Correa, que viene en camino. Se ha encontrado con este tranque que está bastante pesado en la vía transísmica, para que no piensen que se fue de vacaciones o que está indispuesto o se quedó dormido. COVID. O tiene COVID, porque ahora uno no puede toser, estornudar porque tiene COVID, pero la situación está seria. También como está en el mundo, ingeniero, revuelto con todos estos conflictos que hay y cómo esto afecta a Panamá. Y también en el tema de salud, la hepatitis en Europa sigue afectando a los menores de edad. Es un tema que vamos a estar abordando durante los próximos días, cómo se debe preparar Panamá ante estos posibles casos que se están dando en las afueras de nuestro país. Y también Panamá pidiéndole a la Unión Europea un apoyo para que nos saquen de esas listas grises. Buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oiga, qué hermosa la entrevista que le hizo usted a la doctora Hugo. Aprendimos un poco de ambliopía, sí. Ojo perezoso. Y qué bien explica. Sí, tiene una manera Tiene una capacidad de comunicación excelente la doctora Hugo. Bien. Algunas cosas antes de ir al plano internacional, estimados televidentes y radioescuchas. En primer lugar, quiero enviarles mis condolencias a nombre de nuestro colectivo, de este canal de radio, también de radio, a ese gran amigo y hermano Eric Rodríguez Auerbach, cuyo hermano falleció en el día de ayer. Boris Rodríguez Auerbach. Las honras fúnebres serán hoy a las 10 de la mañana. Nuestra solidaridad con don Eric Rodríguez y su familia. En segundo lugar, quiero enviarle todos nuestros deseos de amistad a todos los cancilleres que hoy estarán en nuestro país, que desde anoche están en nuestro país, de la región centroamericana y del área del Caribe. Cerca de 18 a 20 cancilleres estarán con nosotros. Ayer el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estuvo aquí conversando con la canciller panameña y estuvo también con el presidente de la República definiendo un poco el camino. Hay una declaración conjunta de la República de Panamá, firmada por nuestra canciller Moines y por el señor Borrell, sobre las relaciones entre nosotros y Europa, que destaca cosas importantes. Le solicito que se las lean, porque en ella Panamá rechaza categóricamente la intervención rusa en Ucrania, pero también busca el refuerzo de nuestros lazos con Europa y además solicitamos que se nos excluyan de las listas grises. Me gustó una expresión de Borrell en la que dijo que Panamá no solamente era un centro logístico, refiriéndose al canal de Panamá, a todo lo que es Panamá como centro logístico global, nuestro sistema aéreo, nuestro sistema de comunicación, puertos, etcétera, sino se refirió que a Panamá también es un centro político. Recuerden que hace un par de días nosotros tuvimos aquí a los cancilleres de América Latina, con la presencia del canciller norteamericano, del secretario de Estado de los Estados Unidos y la presencia de un número plural importantísimo. O sea, nosotros durante estos días hemos mantenido un gran esfuerzo diplomático. Ahora, usted debe preocuparse y preguntarse, ¿por qué para nosotros es tan importante esta compleja situación que incluso tiene desde todos los países del mundo, al Papa Francisco, por ejemplo, a todos preocupados por lo que está ocurriendo? ¿Por qué Panamá en particular, usted y yo, nosotros debemos estar preocupados de esto? Ayer, este fin de semana, conversaba con unos periodistas de la radio, que conversaba con ellos en su programa de Radio Ancón, y les decía a ellos, y se les repito a usted, observe estas cifras y usted verá por qué es importante para nosotros saber lo que pasa en el mundo, porque el peso que tenemos nosotros en el mundo. Observe esto. Panamá es un país de tránsito para comunicar dos océanos. Nosotros tenemos 180 rutas marítimas de las que estamos conectados. 180 rutas marítimas. Nosotros tenemos clientes en 170 países del globo terráqueo. 170. Por nuestro canal pasan cerca de 13.342 barcos, pasaron en el 21. Calculamos que sí, muy parecido, quizá un poquito más,
pase este año, o un poquito menos, pero ese es por ahí está. La cifra que le doy de 13.342 corresponde al año 21, que ya pasó. Y tenemos conexiones con 120 puertos, perdón, 1.920 puertos. 1.900 puertos en el mundo tenemos conexiones para. Movemos por nuestro canal cerca de 516.7 millones. Movimos en el 21, medidos en toneladas del Sistema Universal de Arqueo de Barcos del Canal de Panamá, que es un sistema universal. Además de eso, nuestro canal se maneja con contenedores, con barcos químicos, con barcos graneros, con barcos de gas natural líquido, gas natural de petróleo y con barcos. Entonces, cuando usted ve un sistema en Shanghái, en la que no se mueven los puertos, no se mueven los contenedores, China pasa una parte de eso pasa por el canal de Panamá hacia el este y hacia la costa este de los Estados Unidos y hacia la costa este de Sudamérica, porque es más fácil, más barato. Entonces, eso nos afecta a nosotros. Cuando las otras rutas comienzan a tener problemas y nosotros durante toda la pandemia no la tenemos, entonces nosotros tenemos un sistema de comunicación entre océanos altamente eficiente y somos el Canal de Panamá es una de las empresas de mayor rentabilidad. Desde que pasó a nuestras manos, convertimos eso, que era un complejo militar casi improductivo, a un complejo industrial portuario de comunicaciones altamente productivo. Nada más que el canal, en el año pasado, en el año presupuestario, de junio a junio, octubre, creo que es de junio a junio. Sí, de junio a junio. Bueno, Don Vázquez que nos actualice esa conversación. El canal tiene un sistema de contabilidad diferente al resto del país. Nosotros es de enero a febrero, de enero a diciembre. Bueno, el canal tiene, creo que de mediado del mes al mediado del año. De mediado a mediado del mes. Pero son 12 meses. Nosotros recibimos más de 2.100 millones en ese año solamente. Entonces, por eso es importante, por nuestra conexión, porque además del canal, tenemos el sistema portuario que maneja 8.5 millones de TEUs. Aquí en Panamá alzamos y bajamos. Ese es un negocio extraordinario para Panamá. Nosotros tenemos el sistema de comunicación de nuestro aeropuerto. El aeropuerto de Tocumen es uno de los grandes aeropuertos del mundo. Obra de la administración, arrancó la administración del presidente Martinelli y la debe terminar el presidente Cortizo. Es uno de los aeropuertos de mayor tecnología moderno. Tenemos comunicación de cables que conectan al mundo. Los cables, los principales cables marítimos del mundo de fibra óptica pasan por este país. Tenemos un sistema bancario regional. Tenemos zonas libres de alto nivel de competitividad en nuestra América y tenemos una capacidad de expansión. Es por eso que todo lo que pasa en el mundo, a nosotros en particular, nos afecta. ¿Y qué está pasando en el mundo en este momento? Fíjese que creo que esta semana, si mi cálculo no está mal hecho, tendremos un aumento de la gasolina. ¿Qué es lo que se prevé? Sí. No tengo ningún cálculo, pero mi proyección, que ya tiene al barril del petróleo en 104, creo que hoy amanecimos en 105, el barril por encima de los $100 significa que nosotros vamos a tener un aumento. Porque no solamente se trata de petróleo, sino de la capacidad de refinamiento. Entonces, con la caída de la producción por pandemia, el barril comenzó a bajar. Con la apertura de los mercados comenzó a subir el precio. Pero con la guerra, el precio se está disparando porque Europa se está tratando de deshacer, de disminuir el nivel de influencia que Rusia tiene, que lo trabajaron a propósito de hacer que Europa fuera dependiente del petróleo y del gas ruso. Entonces se está produciendo el efecto al revés, lo que está provocando un nuevo mecanismo en el mercado mundial. Y eso está afectando a nosotros. Ya usted lo va a ver, lo está viendo. Va a aumentar también los derivados. Por ejemplo, cuando el gas natural, parte de la gran producción de urea, viene de allí. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos problemas en el mundo,
nos afectan a nosotros. Nos pega la inflación, esa inflación importada. Muy poco lo que podemos hacer, salvo el ahorro. Ahora le hablo un poco de eso. Nada más que le doy esta cifra, porque fíjense cómo está el mundo hoy. Aparte de nuestra América, golpeada duramente Argentina por la inflación y por la pobreza, Chile por las incertidumbres que genera lo que está ocurriendo allí, se salva Chile por el precio del cobre y de los minerales. Perú, atrapado en una dirección que no encuentra un camino estratégico. Ecuador, el presidente acaba de ordenar, hace un par de días, la militarización de una parte de 3 departamentos de Ecuador, o 3 provincias. ¿Por qué? Porque se han sido tomadas por el narcotráfico. Y más de 9.000 efectivos de la policía y del ejército se han tomado esa área, tratando de detener eso, mientras el país está paralizado porque el carácter populista de la Asamblea impide que un hombre de centro derecha o de derecha, como usted les quiera llamar, pero que no es populista como el presidente Guillermo Lasso, no pueda ejecutar su programa. Y están al borde de un desastre. Observe lo que está pasando en Venezuela. La señora Laura Richardson, general del Comando Sur de los Estados Unidos, en unas declaraciones públicas dice que Venezuela está carcomido de la cabeza hacia abajo por el narcotráfico. Y también cada día pierde más cero su valor en dinero. Fíjese, en la región nuestra, los Ortega, que ahora tienen la potestad de, usando la misma política de Putin, todos los que son opositores, presos. Ahora fíjese, ese mundo de nuestra América, fragmentado, y Venezuela y Colombia yendo a elecciones en medio de una tremenda fragmentación social. Elecciones en octubre en Brasil, en la que Bolsonaro la tiene muy difícil, porque hoy, para una distancia muy larga, Lula da Silva sería electo si fueran las elecciones, pero son en octubre. Todavía puede pasar muchas cosas, pero la economía brasileña está golpeada, la inflación está golpeada, la pandemia. Cuando esas cosas pasan, la gente quiere cambio. No hay que darle mucha vuelta a eso. Y López Obrador, entre su ignorancia de la realidad, o intentar ignorar la realidad, y sus ideas que hace él suyas, con el litio, por ejemplo, entra a una fase de identificación. ¿Usted cree que el litio de México se va a explotar antes de 10 años? No. Pero ya lo nacionalizó. Entonces ese recuerdo que él quiere y esa mirada hacia atrás de Lázaro Cárdenas no funciona en el mundo moderno. Y fíjense cómo estamos nosotros. En este mundo revuelto y en proceso de reacomodo, va a haber cosas nuevas y va a haber gente que se va a hundir si no entiende, no tiene una lectura correcta. Observe esto. Ayer escuchaba las declaraciones del embajador de Israel, Yair Lapid, al referirse a unas declaraciones que el canciller ruso, Sergei Lavrov, le dio a la televisión italiana, al Rate 4, en la que decía Lavrov que ante la pregunta de por qué atacar a Ucrania y por qué usar el nazismo, que había que hacer una lucha antinazista en Ucrania, ¿por qué si Zelensky tiene descendencia judía? Usted sabe lo que contó, lo que dijo el señor Lavrov, secretario de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores de Putin. Eso no es cierto. Recuerde que Hitler tenía raíces judías y que además los más grandes antisemitas son los judíos. Eso provocó la reacción, como efectivamente la tenía que hacer, del canciller, en que le dijo, y le voy a citarlo, dijo que eran unas declaraciones imperdonables, indignantes y con un terrible error histórico. Lo más bajo que ha escuchado en antisemitismo fue lo que dijo el señor Lavrov. Y respuesta airada igualmente la hizo el primer ministro de Israel. Hay que ser y estudiar esto que dijo, porque esa mentira, porque es una mentira
histórica de querer decir que son los judíos que los grandes antisemitas son los judíos. Es una falsedad histórica, además una falta de respeto al holocausto, donde más de 6 millones de judíos murieron. Y esa confrontación que Israel ha sido bien cuidadoso con Rusia, y no es porque tenga miedo, sino porque Israel tiene uno de los servicios de inteligencia más eficaces y tiene una clara idea de quién es Putin y cómo lidiar con él. Y porque además está rodeado de un área hostil a Israel. Pero estas irresponsables declaraciones de Lavrov provocan esta reacción tan firme. Y el embajador ruso en Israel fue citado y Israel está esperando una corrección de esta barbaridad que dijo el secretario de Estado, pero el secretario de Relaciones Exteriores de ese país. Esto con un elemento para que usted vea que esa retórica que está usando el presidente Putin, ese nacionalismo a ultranza. En una entrevista que hizo ese gran intelectual Chomsky, Noel Chomsky, dijo que Rusia era un petroestado cleptocrático. Se lo traduzco para ser consecuente con la doctora Wong. Lo que está diciendo Chomsky es que Rusia es un estado que depende de la exportación de petróleo, como efectivamente es así. Pero además es un estado de gente que todo se lo roban, incluyendo a Putin. Eso es como lo definió. Y que no hay forma, decía Chomsky, de querer venir a explicar, bajo ninguna circunstancia, que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es bien. Fíjense cómo mirar las cosas como son. No he visto una definición más sintética en una oración. Un estado, un petroestado y cleptocrático, cleptópata. Entonces, al definir así a Rusia y al saber los niveles de ambición y lo que se está utilizando, mire lo que está pasando en Rusia. 5 de oligarcas poderosísimos se han suicidado. 4 de ellos vinculados con la compañía Gazprom, la del gas. Misteriosamente, la gente multimillonaria no se suicida. ¿O sí? 4. Y el quinto se suicida él y toda su familia. Y hay uno que dio unas declaraciones, TikTok creo que llama, diciendo que la invasión, él era dueño de uno de los bancos más poderosos de Rusia, privado, era un desastre. Lo obligaron a vender el 35% por sus acciones de sus bancos. Y ahora él teme porque él dice que lo van a matar. Esa es la Rusia. Que este 9 de mayo, celebra el triunfo de la Unión Soviética, del ejército soviético, contra el fascismo. Pero Putin se le olvida en su discurso decir lo que Stalin y Nikita Khrushchev sabían. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia, nos está Fernando aquí. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, con el ataque de Stalin, de Hitler a Rusia en el 41, después que Rusia firmó con Ribbentrop acuerdos, con Molotov, firmaron acuerdos que permitieron que Rusia se tomara Checoslovaquia y Polonia, y ellos se dividieron Polonia. Pero cuando los hitlerianos, los fascistas, decidieron tomarse Rusia, le causaron daños terribles a Rusia. Y en medio de ese ataque fue la Gran Bretaña, Países Bajos, en esa época era Holanda, y los Estados Unidos de Norteamérica, los que proveyeron de alimentos, medicinas y equipo bélico al ejército ruso en los acuerdos que llegaron con Stalin. Y eso permitió que el ejército ruso se rearmara. ¿Qué está haciendo Europa hoy? Armando a Ucrania para que se defienda de la destrucción que están haciendo y de un discurso violatorio de la historia y violatorio de la verdad. Y esto ha provocado en Europa un replanteamiento de lo que Borrell llamó aquí en Panamá
la nueva situación geopolítica del mundo. Y ahí jugamos nosotros un papel importante, José Luis y estimados televidentes. Y fíjese, si usted mira esto, en una conversación del Papa Francisco con el primer ministro de Hungría, el primer ministro de Hungría, ¿se acuerda que fue a elecciones y ganó abiertamente? Le confesó al Papa que el 9 de mayo, este 9 de mayo, Putin va a anunciar la terminación, un plan para terminar la guerra. Eso es lo que le dijo Víctor, no se me acuerdo cómo se llama el apellido, el primer ministro de Hungría, al Papa Francisco, que hoy se hace público. La inteligencia norteamericana, con un equipo electrónico que ha probado tener la eficiencia de saber exactamente lo que va a hacer Putin, informó ayer, a través de diferentes medios de comunicación, una ventaja que tenemos ahora, que la información de inteligencia no se esconde, no las dan, que el 9 de mayo Vladimir Putin va a anunciar que está en guerra formal contra Ucrania. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hay ahora mismo? Que Putin y su gobierno ha declarado un estado especial militar. Al declarar la guerra formalmente a Ucrania, Putin puede llamar a los jóvenes a participar obligatoriamente y movilizar más gente para agredir no solamente a Ucrania, sino a Moldavia y ver lo que está pasando con los países bálticos. Es importante entonces mirar lo que va a pasar el 9 de mayo, porque esa incertidumbre se incrementa con la caída vertiginosa que está teniendo la República Popular China en su economía por la pandemia. Yo creo que ustedes miren lo que está pasando en Shanghái. Y en Pekín también. Y en Pekín son cosas terribles. Nunca pensé que la pandemia los hubiera sorprendido a ellos en Shanghái, haciendo tanta barbaridad y cosas incorrectas. Miles de personas están siendo confinadas, millones están confinadas por semanas. Y han abierto hospitales nuevamente. Pero la economía va cayendo, no hay productos, el costo de producir en China es muy alto, los tranques que hay en los puertos son enormes. Entonces China está sufriendo un momento complicado. Y Putin está pensando en barrer a Ucrania, eliminarlo. Entonces hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Porque él tiene efectos directos en la economía de la República de Panamá. No tengan la menor duda de eso. Por eso urge que nosotros tengamos embajadores nuestros en los Estados Unidos, que no tenemos. Ni los Estados Unidos tienen embajador aquí. Es una cosa seria que debemos resolver. Yo recuerdo que en el año 64 los Estados Unidos no tenían embajador en Panamá. Y ahora a nosotros se nos hace imprescindible tener un embajador en los Estados Unidos y se hace imprescindible que los Estados Unidos tengan un embajador aquí. Recuerda que está designada una puertorriqueña para ser embajadora aquí, con nosotros. Entonces, en ese mundo que marcha hacia una confrontación, en ese mundo que es países como Suecia y Finlandia, y Dinamarca ahora con una gran potencial de gas y de petróleo, igual que los Países Bajos, igual que el papel que puede jugar ahora Qatar, el que puede jugar Argelia en el suministro, se van a producir dos cosas. Se va a producir un desligamiento de Europa del gas natural ruso y del petróleo, y va a provocar un boquete enorme. Y Rusia va a ser más débil y más dependiente de China. ¿Cuál va a ser el papel de China? Es el que vamos a mirar. Y el de la India. Esto se está produciendo también en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, una serie de acciones a las que debemos prestarle atención porque ese océano es el Mare Nostrum. Nosotros somos parte de eso. Por eso les decía que esta conexión mundial, la entendamos o no, es la que está gobernando y va a gobernar el futuro. Es un futuro incierto, pero un futuro lleno de oportunidades, si sabemos entenderlo. Por eso yo siempre hago un llamado a la unidad. A la vuelta, quiero hablarles sobre qué está pasando en el COVID, cómo eso nos está afectando. Quiero hablarles sobre la presencia de los cancilleres aquí, qué significa eso,
¿Y por qué Europa está mirando hacia acá? ¿Y por qué los Estados Unidos están pensando en nosotros? ¿Y por qué ha bajado la relación de Rusia con los países que ellos tenían? ¿Y por qué ahora nadie habla de Rusia? ¿Y por qué China ha bajado su peso en América Latina? ¿Qué efecto tiene todo esto en lo que va a ocurrir? Y las elecciones internas del PRD. Le tengo algunas recomendaciones a la vuelta.